a todos, les habla el monstruo. Espero estén pasando una linda noche, ya que de noche es cuando se escuchan este tipo de historias. Así es un poco más aterrador, y es más fácil que nos pongamos en los zapatos de los protagonistas, al estar cobijados por el misticismo de la oscuridad. Esta vez les traigo dos historias ambientadas en el transporte público. Estos lugares están llenos de energía. Cientos de miles de personas han ocupado sus lugares dejando un poco de ellos tras de sí. Incontables sucesos que difícilmente se pueden entender o explicar. Y en ocasiones, personas singulares o hasta seres extraños rondan sus espacios. Bien, escuchemos qué es lo que nos tienen preparado. Asimismo, me gustaría recordarles e invitarlos a compartirnos sus historias o vivencias, si es que gustan. Les comparto nuestro correo. Este es elmonstruodelosuentosoficial@gmail.com. Se los agradeceré eternamente y les aseguro que todo será tratado con mucho respeto y con la seriedad que se merecen. Y sin nada más que agregar, les pido que se acerquen, que es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula Las brujas en el transporte público. Un día como hoy, hace 18 años, me ocurrió algo que hasta la fecha no me puedo explicar. Solía trabajar en una tienda de autoservicio en la Ciudad de México. Actualmente esa tienda sigue operando, pero con otro nombre. Mi turno era el del cierre. Solía salir pasada la medianoche. En aquel entonces el transporte público en aquella ruta dejaba de dar servicio alrededor de las 11 p.m., por lo que al salir del trabajo solía caminar con un amigo hacia una plaza que se encontraba a unos 30 minutos a pie, donde toda la noche encontraba transporte hacia mi colonia. Ese día, como de costumbre, caminábamos por las iluminadas calles. Al ser una colonia de gente bien posicionada económicamente hablando, la policía daba muchos rondines. Ni cuando iba solo tuve algún incidente. Era hasta catártico caminar por calles tan tranquilas. Llegamos a la plaza donde por lo regular separábamos caminos. Ese día en particular, al ser viernes de quincena, optamos por comprarnos una torta y sentarnos en la escalera de la plaza a cenar. Platicamos de cosas sin sentido mientras observábamos cómo cada vez menos gente y carros circulaban por la calle. La fila de combis esperando pasaje cada vez era menor, por lo que me dispuse a seguir mi camino a casa al ver que solo quedaban 2 unidades. Explicaré lo que es una combi. Son camionetas adaptadas con varias bancas largas distribuidas en las paredes de la unidad. Tienen capacidad para entre 15 y 17 personas aproximadamente. Mientras me despedía de mi amigo, una de las 2 combis partió. Ya no había nadie más esperando, por lo que fui el primer y único pasajero esperando en aquel momento. Elegí un asiento junto a una ventana, al fondo de la unidad, y me coloqué mis audífonos. Supongo que pasaron alrededor de 15 minutos y nadie más entraba en la combi. Cuando era yo el único pasajero solía ponerme nervioso. Me daba mucha desconfianza cuando en el camino abordaba más gente. Por alguna razón, no desconfiaba tanto de la gente que abordaba desde la base. De hecho, hasta la fecha sigo teniendo esa pequeña fijación. Comencé a prestar atención al ambiente. Era muy frío y comenzaban a dibujarse pequeñas gotas de agua de lluvia sobre las ventanas de la combi. Miré al chofer que se encontraba fuera de la unidad gritando de vez en cuando el destino que llevaba, mirando a su alrededor, aunque ya no pasaba nadie. No habían personas, ni carros, ni siquiera en las tiendas de conveniencia había gente. Solo pude imaginar escenarios donde todos se encontraban en alguna fiesta o en algún bar chocando copas. El chofer se asomó, me miró molesto y se encaminó a subirse a su lugar. Bueno, será un viaje tenso, pensé. Lo que más me inquietaba era que en el camino alguien peligroso abordara y pudiera ser víctima de la delincuencia. Solo debo mantenerme optimista. Me tranquilizaba a mí mismo diciéndome todas esas cosas. Aunque si nadie sube podría estar contando ovejas en menos de 25 minutos. No puedo dormirme. Mientras el viaje estaba a punto de comenzar, tenía todos esos pensamientos. En el momento que el chofer cerraba la puerta, una mano la sostuvo. Era una señora que momentos después abordó junto con una chica. El chofer miró molesto hacia atrás y ahora con más fuerte y más enojado, cerró la puerta violentamente. ¿Qué quiere este cabrón? Se enoja porque me voy solo y se enoja porque sube más gente, pensaba mientras comenzábamos nuestro viaje. La señora y su acompañante se sentaron en la banca a espaldas del chofer.
Las miré con precaución. Aunque sean mujeres podrían asaltarme, pensaba, mientras me reía para mis adentros, ya que al examinarlas a detalle sentí que era el pensamiento más tonto que había tenido en todo el día, ya que la señora rondaba entre los 60 años de edad o más. Los signos de la edad de su rostro lo dejaban ver claramente, así como su cabellera blanca. Su cabello se veía muy desaliñado y grasoso. Sus manos eran esqueléticas, con los dedos muy delgados y las uñas muy largas. No le haría mal un manicure, pensé. Un par de anillos enormes. Vestía un vestido tipo túnica color negro con vivos grises y un rebozo rojo alrededor de sus hombros. Supongo que no fui nada discreto al examinarla, ya que volteó a verme y cruzamos miradas. Sus ojos claros asemejaban un triste color gris, dándole un aspecto aún mayor, como si la vida estuviera escapando de ese cuerpo cansado. Esa mirada cansada se clavó en mí, fríamente. Inmediatamente intenté disimular mirando hacia otro lado. Admito que me sentía avergonzado e intimidado. La combi por fin salió de la base. En cuanto pude, volteé a verlas nuevamente, aunque en esta ocasión con más curiosidad que temor. Su acompañante era una chica de unos 20 años, cabello castaño hasta los hombros, ojos grandes color café y vestía también un vestido muy parecido en estilo, aunque con un poquito de mejor gusto que su abuela. No se le veían las manos. Traía guantes, pues la verdad es que sí era una noche fría. El color de su piel era muy pálido. Ella miraba hacia la ventana. De vez en cuando volteaba a verlas, parecían absortas en sus propios pensamientos. Miré mi reloj y estaban a punto de dar las 2 de la mañana. El tiempo se pasó muy rápido estando con mi amigo, razoné mientras esperaba llegar a casa a descansar. De pronto, la luz de la combi parpadeó, dejando oscuras por un momento el interior. Nuevamente se apagó la luz, pero esta vez ya no se encendió. Yo miraba hacia la calle. En ese instante, la luz de una farola entró por las ventanas y noté que tenía a alguien frente a mí, a menos de medio metro, en la banca que tenía casi rozando mis rodillas. Pegué un brinco al ver de perfil a la chica tan cerca. ¿En qué momento se cambió de lugar?, pensé sobresaltado, mirando hacia el exterior del vehículo, fingiendo toda la calma que me fue posible en ese momento. Aún así, al mirarla de reojo pude ver que ella solo miraba hacia el frente. Bajé la mano que traía sobre mi mochila para posarla sobre el asiento y al hacerlo, toqué algo muy frío, como un metal. Inmediatamente recogí mi mano y volteé hacia mi derecha, y allí estaba la señora mirando hacia el frente también. ¿Pero qué chingados? ¿Cuándo se movieron y por qué? ¿Acaso sí son asaltantes? Esas y muchas otras preguntas aparecían en mi mente y la luz seguía apagada. Solo la repentina luz de las farolas al pasar debajo de ellas iluminaban un poco el interior. Volví a voltear hacia la ventana tratando de justificar para mí mismo el porqué de que se hayan movido. En ocasiones la gente se mueve del lugar porque sufre de mareos al ir de espaldas. Quizás solo querían ir más cómodas. Cerca de la puerta hace mucho frío, e infinidad de razones. No tenía por qué estar paranoico. Ya estaba a escasos minutos de llegar a mi destino. Comencé a buscar en mis bolsillos mi cartera para sacar dinero y pagar. En ese momento la luz se volvió a encender. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Estaba completamente solo. No había nadie más conmigo viajando, solo el chofer en su posición y que seguía concentrado en el camino. Rápidamente me pasé a la banca que se encontraba detrás de él, mirando nuevamente la combi vacía. Supongo que no se había dado cuenta que solo estaba yo, que las mujeres se habían esfumado. Le pagué mi pasaje indicando dónde iba a bajar y me regresó el cambio. Dispuesto a olvidar todo aquello y pensando que ya estaba muy cansado, que había sido obra de mi imaginación, del agotamiento acumulado, que ya era viernes y que tal vez la torta que me había comido me estaba empezando a hacer daño, la combi se detuvo. Comencé con el descenso y le di las gracias al chofer. Este se despidió de mí con la frase más terrorífica que haya escuchado en toda la vida. «Debería cobrarte más por el viaje privado», lo dijo con tono molesto. No sé cuál fue mi reacción en ese preciso momento, que corrigió ligeramente su expresión inmediatamente. Esperó que bajara y se fue. ¿Eso significaba que él no había visto a las mujeres?
Por eso cuando la puerta se atoró me miró como si yo fuera el culpable. Cuando volteó a la parte de atrás no se sorprendió de que viniera solo. De pronto me encontré en la curva, lugar donde siempre me bajaba, solo entre las otras calles incluyendo la mía, en total oscuridad sin un alma alrededor. Miré desaparecer el transporte a lo lejos y al prestar un poco de atención, observé cómo venían dos sombras acercándose en mi dirección. El viento sopló fríamente. Estas cada vez se hacían más grandes conforme se aproximaban a dar la vuelta. En ese momento sentí un escalofrío subiendo por toda mi espina dorsal hasta llegar a lo más alto de mi cabeza. Vislumbré a aquellas dos mujeres caminando en mi dirección. Lo único que pude hacer fue comenzar a correr. Crucé la calle y sin mirar atrás en ningún momento recorrí las 3 cuadras, que jamás se me habían hecho tan largas como aquella noche, tan rápido como pude. Pronto saqué mis llaves y entré en mi domicilio hiperventilando y con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Coloqué los seguros y me dirigí a mi cuarto. Cerré las cortinas de la ventana que daba hacia la calle sin mirar fuera y me acosté con las luces encendidas. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Cada vez que sentía que el sueño me vencía, recordaba esos ojos grises mirándome profundamente, mientras sentía lo frío de su mano y despertaba exaltado. Esta sensación perduró en mí por varios días. He de confesar que jamás en todo el tiempo posterior que duré trabajando en ese lugar volví a casa tan tarde. Después de algunas semanas, esto se lo conté a mis familiares y amigos. Algunos me creyeron y otros me dijeron que me quedé dormido durante el trayecto y que solo lo imaginé. La conclusión que yo saqué es que eran brujas. Seguramente me confundieron, por eso no me pasó nada, pero agradezco no haberlas vuelto a ver desde esa ocasión. Queridos monstruos, aprovecho este pequeño descanso para pedirles de la manera más atenta de que en caso de que este contenido les esté gustando, nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal. También les agradecería de todo corazón compartan este video a un colega que disfrute de las historias de terror como nosotros. La siguiente historia sucede una noche lluviosa como las que últimamente hemos tenido en la Ciudad de México. Y en caso de que aún se encuentren camino a casa en el transporte, les deseo un excelente viaje sin contratiempos y espero no se encuentren con ningún ente, aparición extraña o algún suceso inexplicable. Sin más, pasamos a la siguiente historia. Esta historia se titula Había algo en ese autobús. Hola a todos, me llamo Rosa. Me gustaría contarles algo raro, por decirlo menos, que me sucedió en un autobús hace algunos años. Trabajaba como ejecutiva telefónica de atención a clientes de un banco. Mi horario terminaba a las 9 de la noche y después esperaba a mi novio Marco, quien iba a recogerme hasta la puerta del edificio, a pesar de que él trabajaba del otro lado de la ciudad. Marco salía a las 7, por lo que si no encontraba algún embotellamiento imprevisto, siempre llegaba a tiempo por mí. Sin embargo, una noche de agosto, había caído una tormenta muy fuerte, por lo que no pudo llegar a tiempo. Al considerar nuestras opciones, acordamos que yo me iría en transporte público, ya que así llegaría a casa tal vez antes que él, y de esa forma Marco buscaría una forma directa de llegar a casa. Así que preparada a afrontar una ciudad abarrotada de gente mojada y de mal humor, emprendí mi regreso a casa. Recuerdo que saliendo me encontré con unos compañeros y decidí caminar junto con ellos hasta la base de autobuses. Para cuando llegara a casa no tendría que caminar mucho, ya que afortunadamente la base me quedaba bastante cerca, solo unos minutos a pie. En el trayecto mis compañeros iban haciendo bromas de cómo me habían abandonado y que quizá mi novio estaba coqueteando con alguna compañera de su trabajo, ahora que tenía una noche libre del yugo de su mujer. Reía con sus bromas. Era bastante liberador de alguna forma reír y hacernos este tipo de comentarios, ya que en el trabajo, a pesar de estar juntos mucho tiempo, pocas veces teníamos tiempo de bromear. Eran muy estrictos con el código de conducta en aquel lugar. Caminamos cerca de 20 minutos, que resultaron también un reto para nosotros, ya que tuvimos que brincar charcos, escondernos detrás de macetas y árboles cuando algún conductor irresponsable pasaba sobre los charcos a gran velocidad intentando salpicarnos.
Al llegar a la base nos despedimos y cada uno tomó su rumbo hacia su destino. Caminé unos cuantos metros más, ubiqué la fila de mi respectivo transporte y esperé. Mucha gente iba y venía, muchos vestían impermeables y otros traían sus ropas completamente empapadas por el agua de la lluvia. Al cabo de unos minutos comenzamos a abordar. Apenas llegó un autobús a recogernos, escuché al conductor que había mucho tráfico, porque habían cerrado algunas calles por inundaciones. Vaya sorpresa, dije para mis adentros. Calles inundadas porque las coladeras se tapan por el exceso de basura, pero ni aun así la gente deja de tirar basura en las calles. Tomé un asiento junto a la ventana. A pesar de ser tarde, había tráfico y de que aún seguía lloviendo ligeramente, el autobús no se llenó. Habían muchos lugares disponibles. El conductor y el checador gritaban el destino de la unidad, pero pocas personas abordaron después. Eran las 9:45 cuando por fin cerró las puertas y comenzamos a movernos. Como el conductor mencionó, había mucho tráfico, por lo que tardaría en llegar mucho más de lo pensado a casa. Avisé a mi novio, quien me dijo que él seguía atorado a medio camino. Comenzaba a tener mucho frío. El rugir del motor junto con el ligero movimiento poco a poco fueron induciéndome al sueño. Estaba cabeceando cuando repentinamente sentí un jalón en mi cabello. Desperté por completo, volteando hacia los asientos de atrás buscando al gracioso, pero no había nadie. Extrañada miré a mi alrededor y descubrí que solo había alrededor de 5 personas más en el autobús. ¿En qué momento se bajó casi toda la gente?, pensé. Miré mi reloj y lo que para mí habían sido solo unos minutos cabeceando, había sido más de una hora en realidad. Miré por la ventana y aún faltaba para llegar a casa, pero afortunadamente el autobús estaba avanzando un poco más rápido. Me recargué sobre la ventana viendo el camino. Sentía mucho frío. Noté que la ventana estaba empañada. Me sumí en mis pensamientos cuando nuevamente jalaron mi cabello. Volteé rápidamente buscando al culpable, pero cerca de mí no había nadie. Me levanté y me asomé al asiento de atrás y nada. Estaba un poco desconcertada. Incluso recuerdo que me rasqué la cabeza muy confundida. Poco a poco fue descendiendo la gente del autobús. 10 minutos más adelante yo era la única pasajera. Esas rutas son bastante seguras, por lo que no estaba preocupada. Además de que estos autobuses tienen la indicación de no subir a nadie durante el trayecto, solo la gente que sube en la base. Intenté llamar a Marco, pero no entró la llamada. Mi celular no enlazaba las llamadas. Qué extraño, dije en voz alta. Bueno, ya estaba cerca de mi destino. De pronto, algo me tomó del pie. Sentí un apretón fuerte en mi tobillo. Me asusté mucho e intenté levantarme, pero no pude. Y en el momento que iba a gritar, algo me tapó la boca. Era como si alguien detrás mío me estuviera sujetando fuertemente. Intenté llevar mis manos al rostro, pero no lo logré. Algo las estaba sujetando fuertemente. Sentí otra mano enorme alrededor de mi otro tobillo. Yo forcejeaba e intentaba hacer ruido, pero no podía. Lo que sea que estuviera detrás mío, cada vez me apretaba más y más fuerte. Podía sentir cómo me estrujaba contra el asiento. Estaba en pánico, no podía respirar. Ya no solo estaba tapando mi boca, sentía cómo me cubría casi todo el rostro. Estaba desesperada, intentando con todas mis fuerzas soltarme. Corrían lágrimas de mis ojos. Sentía que estaba a punto de desmayarme cuando el autobús se detuvo en seco, lanzándome hacia adelante y golpeándome así la cara contra el asiento delantero. Quedé en shock. Respiraba frenéticamente, intentando jalar todo el aire que pudiera. Me toqué el rostro y sentí mucho dolor. Miré mis manos y estaban cubiertas de sangre. Señorita, ya llegamos a la base. Escuché la voz del conductor acercándose. Yo estaba prácticamente en el suelo. Se acercó y me miró. Recuerdo que exclamó algo muy sorprendido y me ofreció ayuda, pero yo bajé corriendo. Estaba lloviendo fuerte, pero ni así me detuve. Mi casa estaba a unas cuantas cuadras de donde me encontraba. No había nadie en la calle. Me imagino que por la lluvia.
Llegué a casa casi sin aliento y lo primero que hice fue ir corriendo al baño. Marco aún no llegaba. Encendí la luz y pude ver que en la cara tenía unas cortadas muy grandes como rasguños en ambos lados del rostro. Rápidamente revisé todo mi cuerpo y noté que tenía marcas extrañas en los tobillos y en los brazos, una especie de moretones largos y delgados, 3 de esos moretones en cada una de mis extremidades. Me tiré a llorar en el piso del baño. A los pocos minutos llegó mi novio. Me encontró hecha un mar de lágrimas. Me levantó e intentó llevarme al médico, pero me negué. Las heridas del rostro no eran tan profundas, ya no sangraban. Esa noche él me dio un baño de agua caliente, me curó las heridas y me arropó como a una niña pequeña. Al otro día le conté lo que había pasado. Intentó darle una explicación racional a este suceso. Después de pensar un rato, él quedó muy convencido de que había sufrido parálisis del sueño, y al frenar el autobús bruscamente, yo misma me hice todas esas heridas, pero eso no explicaba los moretones tan extraños. Después de un rato coincidí con él en su versión y no tocamos más el tema. Sin embargo, yo sé que había algo en ese autobús. Espero hayan disfrutado el video. Muchas gracias por escucharnos. Les deseo que pasen una excelente noche. Hasta pronto.